Hola, hola, si has llegado hasta aquí nuevamente, te doy una vez más la bienvenida a mi canal, este espacio que he creado para hablar de literatura y de lengua. Y en el video de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me fascina, se trata nada menos que de las funciones del lenguaje. Así que si te interesa este tema, te invito a quedarte hasta el final de este video. Yo soy Yuri y esto es Literoteca. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Pues bien, las funciones del lenguaje se pueden definir como los distintos fines que podemos perseguir por medio del uso social de la lengua. Nosotros, las personas, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, tenemos diferentes fines, diferentes intenciones comunicativas. Y es aquí donde entran las funciones del lenguaje. Estas funciones son 6 y fueron propuestas por Roman Jakobson, que era un lingüista ruso. Dichas funciones se centran en el proceso de comunicación sobre la base de que, para que tenga lugar un acto comunicativo, se tienen que presentar los siguientes componentes. Este es el esquema básico de la comunicación. Para que se produzca un acto comunicativo, tiene que haber un emisor, que es quien emite el mensaje, tiene que haber un receptor o destinatario, que es el que recibe el mensaje, tiene que haber un mensaje, que es el que está en medio de estos dos componentes. Tiene que haber un referente, tiene que haber un canal, que es la vía por la que se transmite el mensaje. Si están dos personas presentes presencialmente mirándose el uno al otro y conversando, este canal va a ser el aire. Si están en una llamada telefónica, este canal va a ser la línea telefónica. Si están chateando por mensajería instantánea, este canal va a ser precisamente la tecnología, ¿no? La aplicación, en este caso, el chat. Y tiene que haber un código que tiene que ser compartido por el emisor y el destinatario. En este caso, por ejemplo, el código que yo estoy utilizando es la lengua española, es decir, el idioma español. Vamos ahora a la primera función, que es la función expresiva o emotiva. Es aquella que se centra en el emisor, pues permite a este la expresión de contenidos emotivos suyos, como un deseo, una petición, una súplica, un ruego. Puesto que se centra en el emisor, esta función se caracteriza por el uso de la primera persona. Por ejemplo, aquí tenemos un poema de Alejandra Pizarnik, el cual dice así: lo que le ocurrió a Kafka es lo mismo que me ocurrió a mí. Él se aisló demasiado en la soledad y él debió saberlo, que de ahí no regresa nunca nadie. Como podemos ver aquí, la autora está expresando un pensar, un sentimiento que viene de lo más profundo de su ser. Y como podemos ver, el mensaje se centra en el emisor. Para analizar la función que se centra en el receptor, tenemos que ir a la siguiente, que es la función apelativa o conativa. Como ya dijimos, esta función está centrada en el receptor o destinatario. Es decir, con ella, quien emite el mensaje tiene la intención de provocar una respuesta o una reacción por parte del destinatario. Aquí lo que va a suceder es que el emisor va a pretender que el destinatario actúe en concordancia con lo solicitado, ya sea por medio de una orden, una súplica, una pregunta. Esta función la podemos encontrar en nuestro diario vivir en el lenguaje coloquial. Es dominante en la publicidad y en las campañas políticas, por ejemplo. ¿Quién no ha escuchado o visto este modelo de publicidad? ¿Alguna vez te pasó una situación como esta? Puedes hacer esto de diferente manera. Piensa que la vida te va a cambiar a partir de este momento. Llama ya. Este es el modelo más básico de publicidad, usado sobre todo en la televisión, y en la cual podemos encontrar claramente la función apelativa. Se tiene la intención de provocar una respuesta o una reacción por parte del destinatario. O por ejemplo también cuando en una clase la maestra dice presten atención, sucede lo mismo. La maestra está incitando a provocar un comportamiento por parte del hablante. Aquí se está usando la función apelativa. Vamos ahora a la función metalingüística. Es aquella que se centra en el propio código de la lengua. Cuando usamos la lengua para hablar de la lengua, en este caso el idioma, en este caso es decir el español.
Su objetivo es posibilitar al hablante para explicar aspectos del lenguaje haciendo uso del mismo lenguaje. Por ejemplo, la palabra educación viene del latín educatio, que antiguamente significaba conducir fuera de. En este caso estoy definiendo la palabra educación, para lo cual estoy haciendo uso de la misma lengua. Es decir, aquí estoy haciendo uso de la función metalingüística. Si tenemos, por ejemplo, el siguiente diálogo. La pintura abstracta carece de belleza. ¿Qué entiende usted por belleza? Para responder a esta pregunta, debo definir qué entiendo yo por belleza, es decir, nuevamente debo hacer uso de la función metalingüística. Para explicar un poco mejor esto, podemos hacer una analogía entre la función metalingüística, es decir, cuando usamos la lengua para hablar de la misma lengua, con la función de la metaarte, es decir, cuando usamos el arte para reflexionar sobre el mismo arte. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadro Las Meninas, del pintor español Diego Velázquez, que es una de las obras más representativas del barroco. Es verdad que a esta obra le podemos analizar muchísimo, puesto que se trata de una obra maestra. Sin embargo, en este caso nos vamos a centrar específicamente en el recurso de la metaarte. Aquí podemos observar a unos personajes, presumiblemente pertenecientes a la familia real, que aparecen posando siendo retratados por un pintor. Curiosamente, este pintor se trata del mismo Velázquez, es decir, es un autorretrato. El pintor se incluye a sí mismo en la obra y con esto logra que su actividad como artista aparezca retratada en su cuadro. Es decir, es un caso de metaarte. Se usa el arte para ilustrar el mismo arte. Del mismo modo que con la función metalingüística se usa el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Pero la metaarte no solamente es utilizada en la pintura, se usa también en otras artes como por ejemplo en el cine. De hecho, se dice que en el cine es donde más se usa este recurso, la metaarte, cuando se habla del cine dentro del cine. Un director, un cineasta conocido por emplear esta técnica en la mayoría, si no en todas sus películas, es Pedro Almodóvar. En casi todas sus películas aparece retratada la actividad del cine, la actividad del cineasta. Por ejemplo, en la película de Los Abrazos Rotos. Y este sería solamente un ejemplo de muchas de sus películas. La cuarta función sería la función poética, que es la que nos interesa a nosotros para los fines de este canal como estudiosos de la literatura. Se caracteriza primaria y esencialmente por el hecho de que el mensaje crea imaginariamente su propia realidad, por el hecho de que haciendo uso del lenguaje literario se crea un universo de ficción que no se identifica necesariamente con la realidad. Esta función aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma. En la literatura importa mucho la forma, mucho más que el contenido muchas veces. Y toda vez que se utilice el lenguaje con un propósito estético. Para ello, la literatura, como ya es sabido, se vale de distintos recursos, como las figuras literarias, en este caso las metáforas o los juegos de palabras. Esta función es propia sobre todo de los textos literarios. Por ejemplo, aquí tenemos el poema Vaivén de Rafael Alberti, que es un poeta español de vanguardia. Por la noche ya al subir, por la tarde ya al bajar, yo quiero pisar la nieve azul de jacarandá. Es azul noche delante, es lila tarde detrás. Yo quiero pisar la nieve azul de jacarandá. Si el pájaro serio canta, que es azul su azulear, yo quiero pisar la nieve azul de jacarandá. Si el mirlo liliburlero, que es lila su lilear, yo quiero pisar la nieve azul de jacarandá. La nieve azul a la ida, nieve lila al retornar. Yo quiero pisar la nieve azul de jacarandá. Aquí, en este poema, podemos ver un hermoso juego de palabras, donde nada está al azar, todo está pensado. Hay un trabajo con el lenguaje. Hay un juego de palabras no solamente a nivel sonoro, en cuestión de las rimas, sino también a nivel semántico, es decir, del significado de las palabras. ¿Es azul la nieve acaso? Azul jacarandá. ¿Es el jacarandá acaso un tono de azul?
Esto hace que uno como lector se imagine la nieve no precisamente blanca, sino de un modo peculiar, como la describe el poema. Esta función la encontramos no solamente en la poesía, sino también en la prosa. De ahí que se hable de la prosa poética, que es propia de los grandes escritores. Función referencial o informativa. Consiste en la transmisión de un saber, de un contenido intelectual. Está presente en todos los actos comunicativos. Permite brindar conocimientos, conceptos, información objetiva. Se diferencia de la función poética en que en esta no debe haber ambigüedades ni múltiples sentidos. El mensaje tiene que ser objetivo, decir específicamente lo que quiere decir sin que haya lugar a ambigüedades o connotaciones. Esta función la podemos encontrar en los libros de textos, en los textos académicos, en los textos periodísticos como la noticia, el reportaje, la nota de prensa, en los manuales de instrucción de electrodomésticos, entre muchos otros ejemplos. A continuación tenemos el ejemplo de un texto que usa la función referencial o informativa. En este caso se trata de una noticia. Dani Alves lo logró. El jugador de los Pumas estará en Qatar 2022 con la selección de Brasil. Este lunes, la Canariña reveló la lista de 26 futbolistas que estarán en la Copa del Mundo y ahí aparece el exjugador del Barcelona. La selección de Brasil está convocada para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En busca de la ansiada sexta estrella dorada, el entrenador Tite anunció los 26 atletas que defenderán la rayuela en el Mundial. Mencionó la Confederación Brasileña de Fútbol en su comunicado. Tras su salida del equipo culé, Alves vino a México para seguir con su carrera, pero también para poder ganarse un lugar en su equipo nacional para la Copa del Mundo que se realizará en Doha. Con esto, Dani es el único jugador de la Liga MX que estará en el cuadro dirigido por Tite. Cabe recordar que la verde amarela está en el grupo G, donde comparte con Serbia, Suiza y Camerún. Aquí podemos ver que este texto se caracteriza por ser objetivo. No tiene que haber lugar ni a ambigüedades ni a múltiples sentidos. En esto consiste la función referencial o informativa. Y por último tenemos la función fática, que es para mí la más sencilla y la más fácil de explicar. Se centra en el canal de comunicación, el cual es compartido por el emisor y el receptor. Su finalidad puede ser establecer, prolongar, interrumpir o simplemente comprobar que el canal de comunicación funcione correctamente. Cuando en una llamada telefónica estamos conversando y yo digo, disculpa, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho, me dice la otra persona. ¿Qué ha pasado aquí? He comprobado que el canal de comunicación funciona correctamente, es decir, he hecho uso de la función fática. Hoy en día, cuando chateamos con otra persona, ya sea por WhatsApp o por cualquier otra aplicación de mensajería instantánea, es fácil comprobar que el canal de comunicación esté funcionando. Cuando nos salen dos tiquecitos es porque la otra persona ha recibido nuestro mensaje. Si nos sale solamente un tiquecito, es porque todavía no lo ha recibido y por ende no lo va a leer todavía. En estas aplicaciones, cuando uno está chateando, es fácil comprobar el canal de comunicación, es decir, es fácil hacer uso de la función fática. Y para concluir, después de conocer las 6 funciones del lenguaje, esto no quiere decir que cada texto que leamos vaya a tener una sola función. Por supuesto que va a haber textos en los que vamos a poder encontrar más de una sola función. Sin embargo, va a ser una la que va a predominar por sobre las demás. Así, una crónica periodística, por ejemplo, va a presentar muchos elementos propios de la literatura, como metáforas, juegos de palabras, tropos literarios, entre otros. Sin embargo, su intención va a ser siempre exponer una realidad. Es decir, ha de predominar la función referencial. Del mismo modo, en una novela histórica se nos pueden narrar hechos reales, es decir, estará presente la función referencial. Y quién sabe si de repente otras más funciones. Sin embargo, al tratarse de un texto literario, lo ideal es que predomine la función poética. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro lo que son las funciones del lenguaje. Por mi parte, no me queda más que invitarte a que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que estoy subiendo. Te pido también que me regales tu like, que eso me ayudará a seguir creciendo en YouTube. Conmigo será hasta el próximo video.